Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Hay poder en Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Con gozo. Quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. El coro. Hay poder. Otra vez la primera estrofa. Quieres ser salvo de toda maldad. Quieres vivir y gozar santidad. Hay poder, poder. Segunda estrofa. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder. Servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús, en y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús, hay poder. Segunda estrofa. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Hay poder, poder. Servir a tu Rey y Señor. En y ser salvo podrás en su amor,
Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder. Otra vez el coro. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, en la sangre que Él vertió. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de este servicio este servicio a través de los medios por los cuales Dios nos ha permitido pues transmitirlo. Por la gracia del Señor estábamos una vez más aquí pues para hablar de lo que es verdaderamente enriquecedor, que es la palabra del Señor, teniendo en cuenta que esto, en este caso hablando de la palabra del Señor, la palabra del Señor es lo más valioso que Dios nos ha podido dar a nosotros y que tiene como fin y propósito perfeccionarnos a nosotros, dependiendo si nosotros le damos lugar en nuestras vidas, porque básicamente la palabra de Dios es la voluntad de Dios expresada a nosotros como los seres humanos, y en este caso depende de nosotros, depende de su decisión, depende de la mía, si el propósito de Dios se cumple en nosotros. Esto hablando nosotros como humanos y que nuestro conocimiento es escaso. En este caso es de esta manera que lo debemos de ver. El propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, lo que Dios dijo en su palabra, siempre y cuando nosotros le demos lugar en nuestras vidas. Si lo vemos desde el punto de vista de Dios, sería que el propósito de Dios solamente se va a cumplir en sus hijos y quienes han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo a cumplir la voluntad de Dios. En este caso, simplemente nosotros hablando como humanos, porque nosotros no sabemos quiénes son de Dios, quiénes no lo son. Solamente podemos decir que el que oye la voz de Dios, este es simplemente debe ser de Dios. Partimos de ese principio básico. Entonces, recuerden, la palabra de Dios, hablando de esta Biblia, es simple letra. Pero si nosotros la tomamos con fe, entonces llega a ser una realidad en nuestras vidas, que ese es básicamente el propósito por el cual se nos ha sido la palabra, para que esta palabra se haga uno en nosotros, sea encarnada en nosotros y se manifieste a través de nosotros. Quisiera con el favor del Señor que el Señor sea una vez más con nosotros, hablándonos, que seguramente así será, siempre y cuando nuestra actitud sea la correcta, Dios se hará presente. Entonces, no teniendo nosotros nada de nosotros mismos, dependemos de Él, porque lo que podemos tener nosotros humanamente o lo que podamos lograr con nuestro esfuerzo siempre va a ser para nuestro perjuicio. Porque nuestro camino parece derecho al principio, pero al final eso nos lleva rumbo a la muerte. Por lo tanto, en este caso, lo que nos interesa es conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, conocer la verdad de Dios, que es revelada solamente a través del Espíritu de Dios en nuestros corazones, si en realidad está en nosotros el deseo de tener una experiencia personal con el Señor y que el Señor verdaderamente haya en lugar en nuestras vidas. Debemos darle la oportunidad al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, vamos a leer el versículo 13 hasta el versículo 19. Es una escritura que hemos estado usando anteriormente, pero queremos seguir tomándola.
Y luego vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces vamos a abrir ahora Efesios capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a dejarlo hasta allí y vamos a inclinar nuestro rostro un momento para orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, y recibir el beneficio de ella, Señor, a través de la revelación de la misma, Señor. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que disponga nuestros corazones, Señor, para escucharte, Señor, y recibir revelación de ti, Padre Celestial, de tal manera, Señor, que nosotros podamos conocer tu voluntad con respecto a nosotros, Señor, y que nosotros podamos en obediencia, Señor, a tu palabra, Señor, sujetarnos, Señor, a lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Padre Celestial, trae reconocimiento a nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, para nosotros poder reconocer, Señor, lo que tú intentas hacer con nosotros, Señor, que no es el hombre, Señor, sino tú, que nosotros podamos verte, Señor, a medida que nosotros escuchamos tu palabra, Señor, a través, Señor, o por medio de tu palabra siendo expuesta, Señor, nosotros podamos reconocer tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, Señor. Sabemos que quieres lo mejor para nosotros, Señor. Eso lo creemos, Señor, con nuestros corazones, Padre Celestial. Y esperamos, Señor, que tu palabra sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, que tú quieres, Señor, hacer algo con nosotros. No sabemos cómo tú lo vas a lograr, Señor.
Solamente queremos, Señor, estar dispuestos y preparados para lo que tú quieras, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día. Sea tu lidiar con cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros seamos inquietados, Señor, a buscarte más, Señor, Padre Celestial, y que nosotros podamos, Señor, mantenernos en oración en todo tiempo, Señor, orando y velando, Señor, viendo, Señor, que el cumplimiento de tus promesas, Señor, sea en nuestras vidas, Señor, sea una realidad tu palabra en nuestras vidas, Señor, porque de esta manera es la única manera, Señor, en que podemos ser beneficiados de ella. Cuando tu palabra, Señor, a través y por medio de la fe, sea una realidad en nosotros, Señor, porque la fe te trae a ti a la escena, Señor. La fe te trae a ti en nuestros corazones, Señor, para que sean llenos de ti, de tu presencia, de tu espíritu, Señor. Y luego tu espíritu es el que trae y vivifica tus palabras, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Señor. Sea tu gracia con nosotros derramada, Señor, para beneficio de nuestras almas, Señor. Si hay alguno, Señor, que no te ha aceptado, Señor, que pueda, Padre Celestial, oír tu voz, Señor, y atender a tu llamado, Señor, tomando esa decisión importante, Señor, para su vida. Así te lo pedimos, Señor. Parte del ser de mí, Señor, que sea tu Santo Espíritu tomando el control y la preeminencia de este servicio, Señor. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, en esta ocasión quisiera hablar sobre algo que quise titular: El Verbo se hizo carne, partiendo del hecho de que conocemos el título de antemano, que ha sido un título principal, que todos nuestros hermanos han estado teniéndolo como base, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y en este caso quisiera tomar como título El Verbo se hizo carne. Eso es según lo que dice San Juan, capítulo 1, versículo 14. Quizás no tomé esa escritura, pero lo vamos a tomar en el transcurso. ¿Por qué? Porque hay algo que debemos ver primeramente en cuanto a las primeras escrituras que acabamos de ver y cuál es su relación. Mateo capítulo 16 nos habla acerca de estas preguntas que el Señor le hizo a sus discípulos. Primero, la primera pregunta que Jesús les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora la pregunta fue más personal, o más dirigida a sus discípulos. Y en este caso el único que pudo responder acertadamente fue Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la pregunta era en base a quién era el Cristo. ¿Quién era el que estaba, en este caso, frente a ellos, básicamente? ¿Cuál era la identidad de él? Entonces Pedro acertó, que Jesús confirmó lo que dijo Pedro, y dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que Dios, que es Espíritu, fue el que le reveló a Pedro quién era el Hijo del Hombre. En este caso, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la identidad del Hijo del Hombre, la identidad de Jesús. Y bueno, luego dijo Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, Pedro sabía que él era Pedro,
La pregunta es ¿por qué Jesús dice esto? Es interesante ver esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Básicamente el tema que está hablando Jesús es de la revelación que es por el Espíritu. Ese es en realidad el tema principal, porque después que la pregunta fue respondida acertadamente, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No había duda de que eso era la verdad, ¿cierto? Hasta allí ya estaba claro. O sea que Jesús no redundó en ello, de que era la verdad. Claro, hizo alusión o dio a entender que era la verdad lo que dijo Pedro, pero más bien Jesús se centró en la razón por la cual Pedro dio una respuesta tan acertada. Es decir, que esa razón fue porque el Espíritu de Dios, o sea, Dios que es Espíritu, le dio a conocer a Pedro estas cosas. Eso es lo que dice Jesús. Jesús se centra en la razón del por qué Pedro dio una respuesta acertada. Simple. Porque ya estaba claro de que la respuesta era acertada. Ahora, ¿por qué le vino a Pedro por qué Pedro pudo dar una respuesta tan acertada? Entonces Jesús dice, es por causa de que el Padre que está en los cielos, Él se los dio a conocer, es decir, el Espíritu Santo, que en ese caso estaba allí en Jesús, oculto en Jesús. Pero como en este caso, hablando de espíritu, es un espíritu está en una dimensión distinta a la que nosotros vivimos, luz, materia y tiempo, o sea, está más allá de eso. Entonces, en este caso, por supuesto, el Espíritu de Dios se encuentra en una dimensión diferente a la que está el hombre en este caso. En este caso podríamos, como dijo Jesús, mi Padre que está en los cielos, Él dio a conocer estas cosas. Entonces, no vamos a centrarnos tanto en los detalles, sino en esta parte principal. Jesús se centró en la razón por la cual Pedro dio la respuesta tan acertada. Y como este era el tema de Jesús en el momento, este era el punto principal de enfoque de Jesús, entonces Jesús sigue diciendo, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, en este caso estaba hablando de un fundamento sobre el cual su iglesia iba a ser edificada. La roca es tipo de fundamento en este caso, y en este caso, como lo que estamos hablando, lo que Jesús está hablando era la revelación que es por el Espíritu de Dios. Entonces esta es la roca, esta es la base sobre la cual iba a ser edificada su iglesia. Futuro, porque en este caso, a partir de Jesús, después de el sacrificio que él iba a hacer, es que iba a nacer la iglesia. Todavía la iglesia no había nacido. Tenía que Jesucristo dar su vida, y por medio de su sacrificio y a través del Espíritu Santo es que dio nacimiento a la iglesia en Pentecostés. Entonces, en este caso, fíjense que la alusión a roca se refiere a la base o el fundamento de algo. En este caso, el fundamento de la iglesia. Entonces, la iglesia iba a estar fundamentada sobre esta roca. ¿Cuál roca? La revelación de quién es Jesús o el Cristo. La revelación de quién es el Cristo, pero la revelación que es por el Espíritu de Dios. Ojo, el punto central o el enfoque de Jesús era la revelación que es por el Espíritu de Dios. Carne ni sangre te ha revelado estas cosas, mas mi Padre que está en los cielos te ha dado a conocer estas cosas. Entonces, o sea, lo digo en mis palabras, sino mi Padre que está en los cielos, el que ha dado a conocer esto, ¿no? Entonces, esta verdad. Entonces, la revelación que es por el Espíritu va a ser la base fundamental o la roca, que es la base, lo mismo, sobre la cual se iba a edificar la iglesia.
La iglesia que estaba a punto de nacer, que nació después del sacrificio, allá en Pentecostés, y bueno, después de la resurrección de Jesucristo. Bueno, entonces dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque la iglesia iba a estar fundamentada sobre la revelación que es dada por el Espíritu de Dios. La revelación que es dada por el Espíritu de Dios. Entonces, fíjense, en este caso es importante esta parte. Ahora, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quizás esto es profundo decirlo en este momento de esta manera, pero voy a ser directo como para ir al grano, luego vamos a desmecharlo un poco. El fundamento de la iglesia, la roca de la iglesia, el fundamento de la iglesia iba a ser la revelación que es dada a través del Espíritu de Dios. Esa revelación. Ahora, si este iba a ser el fundamento de la iglesia, entonces, ya con este fundamento, partiendo de este fundamento, luego es que Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir? Le da al hombre el poder absoluto para que haga lo que él quiera como él quiera. El hombre no. Se parte del principio de que si el hombre tiene como base, o sea, hablando del hombre, la iglesia, el individuo tiene como base la revelación que es dada por el Espíritu de Dios, entonces este no va a responder a la circunstancia a su manera, sino a la manera en que le es revelada. Es decir, ¿cómo respondió Pedro a la pregunta que Jesús hizo? ¿En base a qué? En base a lo que le fue revelado por el Espíritu de Dios, no en base a su razonamiento o su concepto intelectual, porque él quizás podía tener una idea, él podía decir, bueno, como decía la mujer samaritana, me parece que eres profeta, pudo haber dicho eso o algo así, porque quizás esa era su percepción. Pero fíjese, él fue al grano y al punto, él respondió no conforme a su criterio. En ese momento Pedro fue inspirado, porque él no respondió conforme a su manera de pensar, sino a la manera de pensar de Dios, si cabe la palabra. Él respondió a la manera de Dios. Por eso respondió acertadamente. Él pudo dar su criterio personal, pero él respondió, él fue inspirado en ese momento, inspiración es cuando algo es dado, cierto momento, él fue inspirado, le fue dado en ese momento algo de parte del Espíritu de Dios, que era la respuesta precisa que se requería en el momento. Y él respondió no en base a sí mismo, ni a sus capacidades humanas, ni siquiera en base a lo que Jesús hubiera podido decir, sino que respondió en base a lo que le fue revelado por el Espíritu de Dios. Es decir, por eso es que Jesús dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, aquí no hubo participación de seres humanos. Ni siquiera Jesús, que estaba ahí carne y hueso. No. Carne y sangre. Jesús estaba en carne y sangre. Él no tuvo que ver en esto. Sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo fue el que le dijo a Pedro cuál era la respuesta acertada a esa pregunta. Si esta es la base de un creyente, si esta es la base de la iglesia de Jesucristo, entonces la iglesia de Jesucristo va a responder a cualquier circunstancia que se le presente
a la manera de Dios. Fíjese lo perfecto. Si la iglesia tiene esto como base, por eso es que digo, esta va a ser la base de la iglesia. La base de la iglesia, donde se va a apoyar la iglesia. Recuerden en los mensajes anteriores que hemos estado hablando, las predicaciones anteriores, hemos hablado de la base. Base es donde se apoya algo. La base es donde se apoya algo. En este caso, si yo digo algo, yo debo apoyarme en un argumento, ya sea propio de alguien. Entonces es donde yo me apoyo, esa es mi base, es donde yo me apoyo. Entonces, la base de la iglesia, el apoyo de la iglesia, iba a ser la revelación que es por el Espíritu Santo. Si esta es la base de la iglesia, si esta es la base que tiene el individuo, entonces el individuo va a responder como Pedro siempre, a cualquier circunstancia que se le presente. Es como decía el profeta Elías, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esa es la pregunta que debemos hacernos siempre. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando a veces hay injusticia en contra de nosotros, aún en daño y perjuicio nuestro, cuando alguien nos trata mal, cuando alguien quizás nos mira mal, o cuando hay circunstancias que son contrarias, opuestas a lo que deseamos o queremos, ¿cuál va a ser la respuesta que nosotros vamos a dar a esas circunstancias? ¿Sí me entienden? O sea que en este caso, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber tropiezos, es lo que dice la Escritura. Hay de por quien venga, eso sí. Pero claro, este no es mi punto. El punto es que van a venir tropiezos, van a venir dificultades. Ninguno de nosotros vamos a mentirle, si somos sinceros, a alguien y decirle que el camino de un creyente es un camino de rosa. No, usted va a ir en contra de la corriente del mundo. El mundo es la mayoría, los cristianos son la minoría, los verdaderos creyentes de la palabra de Dios, los que viven esta palabra son minoría, y ellos por lo general van a tener que vivir siempre en contra de la corriente. Pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta ante circunstancias adversas? Cuando nos tratan mal, ¿será tratar mal? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos ante las diversas circunstancias que se nos presentan en nuestras vidas, ya sean adversas o a favor de nosotros? ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos? ¿Será como la de Pedro, acertada y conforme a la voluntad de Dios? ¿O será a nuestra manera? Ojo, esto Pedro lo hizo por inspiración, recuerden. En este caso, Pedro todavía no tenía como fundamento el Espíritu Santo, porque para empezar el Espíritu Santo todavía no había sido dado. Por eso es que después vemos un Pedro negando a Jesús. ¿Por qué? Porque era un Pedro que todavía no tenía un fundamento. Es decir, Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, el Espíritu Santo es el que fundamenta realmente al creyente. Y de allí es donde nosotros podemos conocer a Dios. Conocer quién es Él, quién fue el que nos llamó, no antes. Y cuando recibimos esa verdadera experiencia personal con el Señor, al recibir el Espíritu Santo, es que le llegamos a conocer a Él. De lo contrario es concepto intelectual. De lo contrario nosotros vamos a decir lo que a nosotros nos dijeron. Pero no nos consta, no somos testigos de ello. Por eso Jesús les dijo, esperen en Jerusalén hasta que seáis testigos. Aún Pedro con esta revelación no podía ser un testigo del Evangelio. ¿Por qué? Porque él no había recibido esta revelación por recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo moraba en su vida. No, él no lo tenía. O sea que él recibió esta revelación sin el Espíritu Santo. Y por eso, cuando uno recibe una revelación sin el Espíritu Santo, aún así eso no es un fundamento. El fundamento es cuando nosotros tenemos la fuente de la revelación, que es el Espíritu Santo. Somos verdaderamente testigos. Nos consta porque el Espíritu que estaba en Jesucristo y que dijo todas estas cosas, ahora está en nosotros morando.
De lo contrario, no podemos ser testigos con revelación, una revelación parcial de la palabra de Dios. Entonces, por eso vemos un Pedro inseguro cuando negó a Jesús. Pero luego que él fue testigo al recibir el bautismo del Espíritu Santo, que eso era lo que Jesús decía que esperaran, hasta recibir el Espíritu Santo, entonces ahora Pedro estaba fundamentado en el Espíritu Santo. No es una revelación, porque a nosotros nos pueden venir revelaciones. Nos pueden venir revelaciones de Dios como revelaciones del diablo. Que el Señor lo reprenda. Pueden venirnos revelaciones de Dios como revelaciones del diablo. Si no, estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que cuando los discípulos decían, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Él dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes todavía no tienen un fundamento. Ustedes van rumbo o camino a ello. Una cosa es recibir una revelación del Espíritu. Otra cosa es recibir el Espíritu Santo, que es una experiencia que usted y yo recibimos, lo cual nos fundamenta. De lo contrario, cualquier persona que no tenga el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Para empezar, está en pro o en pro, no sé si esa es la expresión, o está quizás luchando o está buscando el Espíritu Santo. Pero si deja de buscarlo y se conforma, vuelve atrás. Porque no tiene una seguridad, no tiene un ancla. El ancla es el Espíritu Santo. Es la fe. Nuestro fundamento. Pero la fe, esa verdadera fe genuina, esa trae a Dios a la escena. Si tenemos esa fe genuina, automáticamente tenemos que recibir el Espíritu Santo, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y se le fue dado en este caso sería la confirmación de ello, de que en realidad o la seguridad, la circuncisión como señal de que Dios había hecho un pacto con él. Así, los que realmente le han creído a Dios, como prueba de que ha sido así, tienen que recibir el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo decía, recibiste el Espíritu Santo después que creíste. Esa es la prueba de que usted verdaderamente le creyó a Dios. Porque luego la circuncisión ahora es tipo del Espíritu Santo. O sea que, así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y recibió el Espíritu Santo en tipo de la circuncisión, así nosotros al creerle a Dios después de haberle creído y haber probado que le hemos creído, entonces como confirmación de ello, Dios nos sella, nos da el Espíritu Santo. O sea que usted no puede tener esa fe genuina sin tener el Espíritu Santo, ¿sí me entiende? Esto va ligado. Fe de revelación. Usted no puede tener esa fe genuina que es revelación, esa fe que es la que necesitamos realmente para ser fundamentados sin recibir el Espíritu Santo. Si usted tiene esa fe, automáticamente tiene derecho y Dios le da el Espíritu Santo, porque eso es consecuente. Dios, al probar su fe, que tiene esa fe genuina, Dios le va a dar su Espíritu Santo. Eso es simple. Entonces, o sea que es relacionado, está paralelo, o sea que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces allí es donde nosotros realmente llegamos a conocerle a Él en el poder de su resurrección. Ahí es donde verdaderamente sabemos quién es Él. No como Job, que decía, antes de oídas te conocía. Luego Job dijo, mas ahora mis ojos te ven. Ya había él tenido una experiencia personal con el Señor. Y esa experiencia personal con el Señor, ahora, esa realidad de ese tipo que tuvo Job, es recibir el Espíritu Santo. Estoy centrándome en esta parte porque esto es fundamental para lo que queremos ahora avanzar. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted está fundamentado en Dios.
y el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Es lo que dice la palabra del Señor. O sea que usted con el Espíritu Santo, usted no va a permanecer en el error. No, no, no. Usted va a salir del error. Eso es lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, que esta es la fuente. Usted ya no va a tienta, porque en usted ha amanecido. A usted le ha amanecido, si esa es la expresión correcta. Ha nacido en usted el sol de justicia, hablando del Hijo, el Hijo de Dios, en este caso el Espíritu Santo, Dios mismo. El mismo que prometió que no nos dejaría solos, sino que estaría con nosotros y aún en nosotros hasta el fin del mundo. Ese ahora está en nosotros. Pero si realmente usted recibió esa experiencia, porque usted siguió Hechos 2:38, arrepentido y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios te da el Espíritu Santo. Si sigue los pasos. Siempre procuro esta cita para aquellos que no lo han recibido y no han tomado decisión por el Señor. Esa es la vía. ¿A quién Dios le iba a dar las llaves del reino? No Pedro inseguro. No. A un Pedro que después de ser fundamentado en esta roca, él iba a saber qué hacer. Porque Dios no le da su poder a alguien que lo va a usar su propia... O sea, Dios no va a dar todo su poder a alguien que va a hacer su propia voluntad y a buscar su propio bien, antes que la voluntad del Señor. No, 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 no. Si su fundamento dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, recuerden que el tema principal de Jesús era la revelación que daba por el Espíritu Santo, por esa experiencia. Y claro, lo que recibió Pedro era un tipo de esa experiencia que debía recibir ya después de recibir el Espíritu Santo. Ahora sí, Pedro, iba a saber quién era el Hijo del Hombre. Verdaderamente quién era. Pero iba a tener esa seguridad plena después de haber sido testigo al ser lleno del Espíritu Santo. Este es el fundamento. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, que es el fundamento, la revelación que es por el Espíritu, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Sabemos de qué espíritu somos. No vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. No, 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 no. En este caso nosotros estamos seguros y el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Y luego que está fundamentado, ser lleno del Espíritu Santo, habiendo tenido esa experiencia en nuestras vidas, teniendo esa ancla, ahora sí, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuándo Pedro usó esta llave? En Hechos 2:38. Esa es la llave del reino de los cielos. Esa es la llave del reino de los cielos. El reino de los cielos entre vosotros está, Jesús dijo. Se refería a que Dios estaba en él. El dominio de Dios en un hombre. El reino es dominio. Y quien reina es Dios. Entonces, el dominio de Dios en ese entonces estaba en un hombre, Jesús. El reino de Dios en un hombre, Jesús. Dominio pleno, la plenitud de Dios ahí en Jesús. El reino de los cielos. Ese era el reino de los cielos que estaba entre medio de ellos. Ahora,
o sea, ¿cómo así que a Pedro se le dio las llaves del reino de los cielos? ¿Para qué? Para que él abriera las puertas de ese reino a los gentiles, aunque él no sabía que eran los gentiles, pero claro, después quizás se dio cuenta, me imagino, porque eso era un misterio. En realidad, ellos comprobaron después de haber bajado el Espíritu Santo y que también el Espíritu Santo caía en los gentiles, que se dieron cuenta que el lidiar de Dios era ya enfático hacia los gentiles. Entonces, en este caso, ellos se dieron cuenta después. Ahora, las llaves del reino de los cielos habla del dominio de Dios en la tierra, básicamente. En este caso, en el hombre. Y el dominio de Dios en un hombre es a través del Espíritu Santo. Es decir, que básicamente la llave del reino de los cielos es Hechos 2:38. Porque nos dice la manera en cómo el reino de los cielos va, o el dominio de los cielos va a entrar en el hombre. O sea, el que reina es Dios. El que domina es Dios. Ahora, el dominio de Dios se refiere al reino de los cielos. En ese entonces estaba en Jesús. Ahora, para nosotros entrar porque Jesús estaba en ese dominio, porque Jesús era Dios hecho carne. El Espíritu Santo de Dios estaba dentro de él. Él hacía parte del reino de Dios porque estaba dentro del dominio de Dios. Entonces, ¿quiénes entran en el dominio de Dios? Aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Aquellos ya son propiedad de Dios, son propiedad del reino de los cielos. Y para ser propiedad del reino de los cielos, entonces tiene que cumplirse Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya eso había sido profetizado antes, en Joel 2:28, de que Dios iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. También había dicho de que Dios iba a poner su ley en sus corazones y en su mente la escribiría. O sea, la ley de Dios en el corazón del hombre, ese es el Espíritu de Dios. O sea, la ley de Dios es el Espíritu de Dios en el hombre. O sea, el dominio de Dios. La ley es la que permite ejercer un dominio. O es lo que, sí, básicamente, sí. Quizás no es la palabra exacta, pero creo que me entienden. La ley me determina a mí de lo que se tiene dominio, vamos a decirlo así. Entonces, en este caso, también nos dice segunda de Pedro. Yo le estoy dando varias citas para que vean esto porque es bueno. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, si hemos oído de la corrupción del mundo, a causa de la concupiscencia, es porque ya no estamos en un plano mundano. Ahora hemos sido trasladados el reino de su amado Hijo, como dice la Escritura, al reino de los cielos. Ya no somos seres con inclinaciones a las cosas terrenales, sino inclinaciones hacia las cosas celestiales. Eso es lo que nos dice Colosenses capítulo 3. Ya nuestra inclinación es hacia las cosas arriba, así pues haber resucitado con Cristo. Ahora, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina. Esto es la naturaleza divina de Dios, estamos hablando de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que llegamos a ser participantes? Por medio de las preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles promesas? Dice esta palabra
la palabra de Dios está compuesta de muchas promesas que Dios ha hecho. Alguien dijo 24,000 promesas, la verdad yo no le he contado y no lo sé, pero sí sé que está compuesta de muchas promesas. O sea, básicamente la palabra de Dios es el compuesto de muchas promesas que Dios le ha hecho al hombre. ¿Con qué fin? Con que estas promesas sean cumplidas, o sea, una realidad en nuestras vidas, porque es una promesa de Dios para con el hombre, de Dios restaurar al hombre a su condición original y todo eso. Ese es el fin en realidad. La suma de tu palabra es la verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Ese es Salmos capítulo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, o sea, la palabra de Dios es una suma, porque son muchas cosas, muchas promesas que están incluidas allí. Pero si tenemos que resumir, todas las promesas de Dios nos apuntan a algo y es a la vida. Dice, escudriñad la Escritura porque en ellas os parece tener la vida eterna y ellas hablan de mí. Eso es lo que le dijo Jesús. Es decir, que si usted con el conocimiento de esta palabra no ha recibido la vida que es el Espíritu Santo, la vida de Dios, no hay otra vida, el Espíritu Santo, la vida eterna, usted no puede tener vida eterna sin tener el Espíritu Santo. O sea, usted recibe vida eterna al recibir el Espíritu Santo. Ahora, usted no ha entendido en realidad, si usted tiene el conocimiento de la palabra, pero no ha recibido el Espíritu Santo, la vida de Dios. Porque el propósito de toda esta palabra, todo el centro, si tengo que resumir, todo nos apunta a recibir la vida, porque sin ella estamos perdidos, estamos fritos. O sea, la vida de Dios es el Espíritu Santo, es la naturaleza divina de Dios que ahora es implantada en el hombre y luego crece en el hombre, se fortalece en el hombre a medida que el hombre se rinde al Espíritu Santo y entonces el fin es que haya un completo dominio, así como Jesús, por lo que padeció y aprendió obediencia. Jesús, con el Espíritu Santo, tuvo que padecer para aprender la obediencia. Eso era un ejemplo para nosotros, de que aún con el Espíritu Santo tenemos que experimentar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros deseamos, pero que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero nuestro propósito es hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, que en este caso, cada día es una vida de sacrificio, una vida es cederle nuestras vidas a Dios cuando hemos recibido su Espíritu Santo. O sea que nosotros somos participantes de esta naturaleza divina por medio de las promesas que Dios nos ha dado. Y si yo tengo que resumir todas las promesas que Dios nos ha dado, todo nos apunta a Hechos 2:38. Arrepentidos, bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo que Dios da. Don es porque es algo que Dios da. Ahora, esta es la manera. Esta es la manera de recibirlo. Esta es la manera de ser participante de la naturaleza divina y entrar en el reino de su amado Hijo, es decir, en el reino de los cielos, en el reino en el que estuvo Jesús. Hablamos hijo, pero estamos hablando de Dios mismo hecho carne. ¿Por qué? Porque Dios fue engendrado. O sea, Dios en su plan se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso implicó que tuvo que ser engendrado. Y por ser engendrado es que se le llama el Hijo, la manifestación del Hijo. Es Dios hecho carne, Dios siendo engendrado, Dios tomando un cuerpo de carne. O sea, básicamente eso se refiere básicamente al cuerpo que Él tuvo. O sea, el cuerpo que él tuvo es lo que fue engendrado, no Dios en sí. Entonces, por eso Él vino en esa manifestación del Hijo, del ser engendrado. Lo que pudimos ver y palpar tocante al verbo de vida es lo que dice la Escritura. Entonces, por eso es que el Padre no era lo que ellos veían, era el que estaba dentro. A ese que le hacía alusión Jesús, el que estaba dentro de él, porque el que estaba aquí afuera tenía principio y fin, nació. Ajá. O sea, ustedes saben que algo que no tiene principio y fin es algo que
que es eterno. Entonces, en este caso, Dios es eterno. Dios no tuvo principio y fin, pero el cuerpo que tuvo Jesús sí tuvo principio y fin. Entonces, básicamente lo que ellos veían era eso. Entonces, pero en realidad era la manifestación de Dios, era la cubierta de Dios. Bueno, no voy a enfatizar tanto en esto, solamente estoy diciendo de que en este caso Jesús estuvo en el dominio de los cielos, en el reino de los cielos, porque el Espíritu Santo, quien es el que domina los cielos, estaba dominando en su vida. Así es como el reino de los cielos tiene que estar en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo, que es el que domina el cielo, es el Espíritu de Dios, es Dios, Dios Espíritu. Entonces, ese Dios que domina los cielos, domina en nuestras vidas. Entonces, así es como los gentiles iban a tener acceso al reino de los cielos. Por eso, las llaves, el abrir esa puerta, las llaves que se le dieron a Pedro, básicamente se resume en Hechos 2:38. Decirle a la gente la manera de cómo entrar allí. Porque la llave básicamente es tipo de revelación. Sí, está relacionado en lo que estamos hablando. La llave es la puerta, la llave es lo que abre la puerta. Entonces en este caso es la revelación que abre. En este caso abrió la puerta a los gentiles, al reino de los cielos. Pero fue cuando, después que él fue fundamentado. Ahí es donde él podía usar esa autoridad. De lo contrario, no podía. O sea, en realidad, nadie tiene o está autorizado de parte de Dios a efectuar lo que dice la palabra de Dios si no ha sido primero revelado por Dios que así sea. Es decir, que básicamente, si un predicador está predicando en un lugar que Dios no lo mandó, no está autorizado para estar haciendo lo que está haciendo. Él no tiene ningún derecho de hacer eso, porque él se está moviendo es por su propia cuenta. Y todo lo que haga va a ser por su propia cuenta y va a sufrir las consecuencias, porque no está en la voluntad del Señor, no está en el fundamento que debe estar, en la revelación que es dada por el Espíritu, porque si la estuviera en el lugar que Dios realmente quiere que esté. Si usted está en el lugar que Dios quiere que esté, Dios le reveló cuál es el lugar donde usted quiere que esté, entonces usted tiene todo el derecho de parte de Dios, porque Dios lo mandó. Pero en este caso, para Dios poner a alguien en el servicio, a su servicio, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, esta es la base de la iglesia. Entonces, en ese principio es que vamos a tomar lo que dice la palabra de Dios, o lo que se le fue dicho a Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si está fundamentado, si tienes como fundamento el Espíritu Santo y la revelación del mismo, que esto va unido, recuerden, esto va unido. Si usted tiene esa fe genuina, esa fe que Dios demanda, usted automáticamente tiene derecho y recibe el Espíritu Santo como confirmación de que usted le ha creído a Dios. Usted no puede separar esto. Ese es el fundamento de un creyente. Bueno, aquí vemos fe. Usted no puede estar fundamentado aquí verdaderamente en esta es la fe de Jesucristo. Lo que dijo el profeta en la estatura de un varón perfecto. La fe de Jesucristo. Usted tiene la fe de Jesucristo, tiene que tener a Jesucristo. Es decir, que en este caso usted debe ya estar fundamentado en Dios, con el Espíritu Santo, con la naturaleza divina de Dios, que ahora va a crecer en usted a medida que usted se rinde, así como Jesús lo hizo, siendo Dios hecho carne. Ahora, hay algo muy importante aquí, porque
fíjense en esta parte que es muy importante que tomemos en cuenta. Vamos a avanzar un poquito. No nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todo esto. Esto lo vamos a llevar por varias partes, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a asomar lo que es el punto principal de este tema, porque ya hemos hablado de lo que he dicho anteriormente, pero esto es una base. Ahora, esta escritura se nos amplía y Dios nos dé revelación para ver la amplitud de esta escritura. Porque, perdón, la revelación de quién es el Cristo está intrínsecamente ligado. Estamos diciendo intrínsecamente como que está muy unido. Es como está unido, básicamente. Si hablamos de la revelación de Jesucristo, estamos hablando de la revelación de quiénes somos. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Y cuál es el propósito por el cual estamos aquí? Jesús estaba claro de ello. ¿Quién era? ¿Cuál era su propósito? Pero quizás lo que alguno quizás no se percató, la verdad no sé, es que esto está ligado a quiénes somos y qué venimos a hacer aquí. Perdón. Ahí es donde podemos ir atrás en lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación que es por el Espíritu de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro sabía que él era Pedro, valga la redundancia. Pero ¿por qué Jesús dice esto? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de Pedro, no como que Jesús no sabía que él era Pedro, y Pedro también sabía que él era Pedro, y los que estaban allí, los discípulos, sabían quién era Pedro. Pero entonces, ¿por qué Jesús hace el énfasis en tú eres Pedro? Tú eres Pedro. Está hablando de la identificación de quién es Pedro. No estamos hablando de Pedro el pescador, sino el Pedro que ahora habría de tener las llaves del reino. No Pedro el pescador de peces, sino Pedro el pescador de hombres. Tú eres Pedro. Fíjese, le dice, tú eres Pedro. Luego que dice, este va a ser el fundamento. Luego dice, este es el fundamento. Y luego le dice cuál es su propósito y su papel. O sea, a desempeñar. Hermano, esto es grande. Hay algo que dice... Ese es 1 Corintios, capítulo 13. Por eso es que quería establecer un fundamento bien sólido y que entendiéramos hasta donde hemos hablado, porque de verdad que es algo muy importante lo que hemos de decir. No digo que
en este caso sea difícil de entender porque en este caso ya tiene que ver por revelación. Pídele a Dios que le revele. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo, oscuramente, o sea, como borrosamente. Vemos por un espejo, pero no claramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Fíjense, aquí está hablando de una identidad, conocer quiénes somos realmente. Un niño no sabe quién es, ni cuál es su propósito aquí en la tierra, porque es un niño, apenas está levantándose. Cuando llega adulto es que ya entiende quién es y qué es lo que debe hacer, su papel a desempeñar. Es un proceso. Así pasa con nosotros. Pero ¿cómo llegamos nosotros a conocer quiénes realmente somos? Dice, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Por quién? Por Dios. En realidad, podemos vernos en un espejo. Ahorita ustedes pueden verse en un espejo y yo le pregunto, ¿qué ve? Bueno, a un hombre así. En mi caso, con textura negra, nariz chata, ojos pequeños, orejas pequeñas y así. Bueno, sí, vamos a escribirlo. Ajá, ¿y quién es esa persona? Bueno, soy yo. Ajá, bueno, pero ¿quién eres tú? Yo podría decir quién soy yo. Bueno, entonces yo me iría a lo que me gusta. Bueno, yo soy una persona tranquila, que me gusta la tranquilidad y vivir en paz, no me gusta la discusión, un ambiente hostil. Y bueno, en este caso he conocido al Señor y he aprendido a vivir una vida con Él al punto de que no sé cómo vivir una vida sin Él, porque básicamente he visto que mi bienestar está en Él y que me siento identificado con Él. Aunque yo dijera eso, no sería suficiente como para identificarme completamente. Así es como yo me veo. La pregunta es no cómo yo me veo, la pregunta es cómo me ve Dios. Ahí es donde está el punto. ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Quién soy yo? Usted me pregunta a mí quién soy yo, yo le digo limitadamente lo que soy, como lo que acabo de dramatizar un poquito y decirle. Esa es mi opinión. Pero, ¿cuál es la opinión? O no. Desde el punto de vista de Dios, ¿quién soy yo? Esa es otra pregunta. Porque por supuesto, y esto está más que claro y seguro, y yo creo que todos ustedes lo creen igual, Dios nos conoce a nosotros más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y más allá, lo que nosotros vinimos a hacer y lo que hemos de hacer. Es decir, que Él sabe más que yo de mí mismo. Ahora, ¿pero qué pasa con esto? Eso es lógico. El punto es que Dios quiere revelarnos
¿quiénes somos nosotros? Porque de esa manera es que usted y yo vamos a ocupar nuestro lugar correctamente. Vamos a decirlo así, en el mundo, ¿cuál va a ser nuestro papel a desempeñar como cristianos creyentes de esta palabra? Y dentro del cuerpo de Cristo. Dios sabe cuál es el papel que yo debo desempeñar. Ahora, Dios quiere que yo sepa eso. O sea que cuando estamos hablando de recibir el Espíritu Santo y de conocerle a Él, automáticamente Dios me permite a mí ver a través de su Espíritu Santo quién soy yo. O sea, ahora usted ya no va a ver la circunstancia con sus propios ojos. Yo no voy a ver la circunstancia con mis propios ojos. Si yo veo que alguien me está tratando de hacer un mal o quiere hacerme daño, si yo lo veo con mis ojos, yo digo, oye, yo le caigo mal. Pero si yo lo veo con los ojos de Dios, entonces yo digo, hay un espíritu detrás de esa persona que quiere hacerme daño a mí. Esa persona no quiere hacerme daño. Esa persona está ungida con un espíritu malo y quiere hacerme daño a mí. Ahí cambia la cosa. Ahí entonces yo sé que la culpa exactamente no es exactamente de la persona. O sea, la persona está, lo que quiero decir es que la persona está ungida con un espíritu, por eso quiere mi mal. Entonces yo debería orar al Señor y que tenga misericordia conforme a su voluntad de esa persona, para que ese espíritu la deje y busque al Señor. Porque en realidad esa persona no quiere ser así, pero ese espíritu se ha apoderado de esa persona y está haciéndola hacer esas cosas y pensar cosas en contra mía y cosas así. Una cosa es como la vemos humanamente, otra cosa es como la ve Dios. Entonces cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces debemos ahora ver, porque podemos hacerlo, porque tenemos su espíritu, ver las cosas a través de sus ojos. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, entonces yo me miro en el espejo. Pero ahora me voy a ver no con mis propios ojos, ni voy a razonar con mi propia inteligencia, sino lo voy a hacer a través del Espíritu Santo, con sus propios ojos. Ahora yo vería a alguien diferente allí. Si Dios me permitiera ver a través de sus ojos, en ese momento yo podría verme diferente a como yo me veo. Porque ya no me estoy viendo a mí mismo con mis propios ojos, sino con los ojos de Dios. Ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema de la novia, el cuerpo de Cristo hoy día, que ellos se están viendo es con sus propios ojos y no se están viendo con los ojos de Dios. Porque allí es donde, en el próximo programa vamos a estar hablando más profundamente al respecto, porque esto continúa. Efesios capítulo 1 nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos de cierta manera, en este caso santos y sin mancha. Nos predestinó para ser sus hijos, para hacer alabanza de su gloria, para seguramente hacer algo que es para su gloria. Pero Él sabía que habría de caer la humanidad y por eso ya había predispuesto, aquí mismo lo dice, la redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y luego dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, para que nosotros fuéramos redimidos. Y luego dándonos a conocer su voluntad, porque recuerden que ya el hombre había caído de la gloria del Señor. Ahora Dios tenía que restaurar a ese hombre.
Luego de restaurarlo, Dios le iba a dar el conocimiento de su voluntad, según el tiempo de la dispensación. El propósito de Dios era restaurar de nuestra condición para que desempeñáramos un papel. Y claro, el fundamental aquí es Cristo. O sea, todo iba a ser a través de Él y por Él y para Él. Y al final nosotros llegaríamos a obtener la herencia de lo que nos pertenece. Pero para eso tenemos que tener la jarra que es el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es la garantía que me da a mí que yo soy poseedor de aquellas cosas que Él prometió. Tengo derecho. No que voy a tener derecho, tengo derecho. Aquel que no tiene el Espíritu Santo, si persevera, va a tener derecho. Pero cuando ya tiene el Espíritu Santo, ya tiene el derecho. No es que lo va a tener, ya tiene el derecho. Entonces, esta es como la cuota inicial. Entonces, esto es algo profundo. ¿Quién es usted en realidad? Ahora, yo no le estoy preguntando a usted quién es usted en base a lo que usted cree, sino en base a lo que Dios sabe de usted. Eso es lo que nos debe preocupar. Aquí estamos hablando más allá de una revelación parcial, de una verdad bíblica. Conocer el misterio de lo que le va a pasar a Israel, o cuál va a ser el acontecimiento, todo lo que va a pasar, lo que ha pasado y lo que pasará. Eso a mí no me beneficia. Lo que me va a beneficiar a mí más es conocer verdaderamente quién soy yo. Yo debo recibir una revelación de quién soy yo, cuál es mi papel a desempeñar, pero esto es siempre y cuando yo busco al Señor. Primero debo ser lleno de su Espíritu Santo, y si tengo el Espíritu Santo, entonces ahora debo empezar a buscar al Señor. Si soy un niño, espiritualmente hablando, teniendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es no nacimiento. Porque nosotros nacemos cuando recibimos la vida de Cristo. La vida de Cristo es el Espíritu Santo. Y cuando recibimos la vida de Cristo, nacemos de nuevo. Nacimos del Espíritu. Ahora somos del cielo. Pero nacimos no siendo grandes, nacimos siendo niños. Así como en lo natural, así en lo espiritual. Entonces, ese Espíritu Santo en nosotros, esa naturaleza divina de Dios, tiene que crecer en nosotros a medida que nosotros la vamos alimentando con su palabra, con la palabra de Dios. Lo alimentamos con palabra a ese hombre espiritual, y él va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que ya llega a un estado de madurez y que puede entender muchas cosas. Si usted es un niño espiritualmente, ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, pero todavía es un niño, entonces necesita crecer, buscar al Señor, orar, buscar al Señor, rendir su vida al Señor, empezar a caminar como debe ser, o sea, caminar como debe ser, y creciendo para luego llegar a un punto de poder entender quién realmente es usted. Entonces un niño va creciendo y poco a poco el padre le va enseñando: hijo, haga esto, mire, esto es una responsabilidad, hágalo bien y yo lo recompenso. Y así poco a poco las responsabilidades son las que nos llevan a la madurez realmente en lo natural y así también en lo espiritual. Dios en lo espiritual nos da dones y esto, que es una responsabilidad que con el Espíritu Santo es que podemos llevar a cabo esta responsabilidad, que sin el Espíritu Santo no debemos practicar ningún don, aunque lo tengamos. Debemos primero ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, en este caso, luego es el Espíritu Santo que va a usar ese don, no nosotros. Entonces, bueno, la responsabilidad que le da un padre a un hijo, y hijo, vaya haciéndolo, y cada vez le va dando más responsabilidad. Ahora lo pone a hacer mandado, ahora le pone a hacer cuenta, a manejar la cuenta del papá y todo, aquello y lo otro, y va creciendo, va adquiriendo más responsabilidad hasta que llega un punto de madurez y que ahora sí ya entiende cuál es su papel a desempeñar. Ahora sí sabe quién es para desempeñar ahora una labor ya más personal, ya no guiado tanto por el Padre, sino que en este caso va a ser una labor que él debe llevar, que solo él puede llevar, el papel que él solo debe desempeñar. Entonces, en este caso,
La pregunta es, y esto va a ser para el siguiente tema, o sea, el siguiente servicio, ¿quiénes somos? Esto está intrínsecamente ligado a conocer a Dios. Porque si lo conocemos a Él, al recibir el Espíritu Santo, tenemos esa experiencia con Él, ahora vamos a ver las cosas a través del Espíritu Santo. Y si vemos las cosas a través del Espíritu Santo, ahora debemos ver a través del Espíritu Santo quiénes somos nosotros, cuál es nuestro papel a desempeñar. Porque eso es lo que el Señor luego le dijo a Pedro, tú eres Pedro, no como quien dice recordándole a él que era Pedro, porque él sabe que es Pedro, ni porque Jesús no se recordaba que él era Pedro, ni porque los discípulos no sabían que él era Pedro, sino que está hablando más bien de una identificación espiritual. Y luego decirle cuál era su papel a desempeñar. Ahora yo te voy a dar esta llave para que abra el reino de los cielos. En este caso, él no lo sabía, pero era abrir el reino de los cielos a los gentiles. Y así fue. Pero todo esto es en base a tener como base el Espíritu Santo. Porque entonces allí es donde podemos saber cómo fuimos conocidos por Él. Porque una cosa es nosotros conocernos a nosotros mismos por nosotros mismos. Otra cosa es conocernos a nosotros mismos por medio del Espíritu Santo. Entonces es diferente y ahí sí, es como decía el profeta, cuando la novia llegue a saber lo que es, entonces será un ejército invencible. Porque ahora ya la novia no se va a autocompadecer, pensando de que ella va a hacer las cosas por su propia fuerza o por su propio esfuerzo. No. Sino que en este caso ella va a saber cuál es su papel a desempeñar, así como Jesús, él sabía quién era, cuál era su papel a desempeñar. ¿Por qué causa? Porque esa era la revelación que el Espíritu Santo le había dado a él de qué era lo que debía hacer. Por eso él decía, no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. A ese nivel debe llegar la novia, pero para eso debemos crecer en Dios, y para crecer en Dios necesitamos buscarle, tener una experiencia personal con Él día tras día, y a medida que nosotros vayamos creciendo, Dios se nos va revelando en nuestras vidas. Le conocemos a Él así como llegamos a conocer cómo Él nos conoce a nosotros. Vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios es lo que nos va a permitir a nosotros llevar a cabo la última labor que debe llevar a cabo el pueblo del Señor para este último tiempo. Saber exactamente, no tener una suposición de lo que debemos hacer, no. Esto no es a ver si la pegamos, esta es ir a lo seguro. Ir a lo seguro de cuál es la labor que cada uno de nosotros individualmente debemos desempeñar, que a la final todo esto que hacemos es una labor que hace todo el cuerpo en sí, todo el cuerpo del Señor Jesucristo con un propósito. Entonces, usted debe conocer cuál es su lugar en su cuerpo, cuál es su función de desempeñar, pero esto lo vamos a ampliar en el próximo servicio. Ya tenemos la base, ahora vamos a continuar con la ayuda y el favor de Dios. Entonces esperamos que estas palabras le hayan cabida en sus corazones y esperamos que el Señor se las revele. Vamos a orar y encomendarnos al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos por tus bondades y misericordia, por tu amor, Señor, que es para con nosotros, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Padre Celestial, para habernos predestinado, Señor, para llevar a cabo un papel muy fundamental, Señor, y bastante necesario, Señor. Padre Celestial, ahora nuestra inquietud o nuestro interés, Padre Celestial, debe estar centrado en quiénes verdaderamente somos, cuál es el papel que nosotros debemos desempeñar, así como aquellos hombres y mujeres del pasado conocieron cuál era su función dentro de tu cuerpo, ya sea de una manera consciente o inconsciente. Ellos llevaron a cabo el papel que se les fue asignado. Ahora nosotros, de una manera más consciente, porque estamos en la plenitud de la perfección, adopción, Padre Celestial, debemos entender, Padre Celestial, o conocer cómo fuimos conocidos por ti, para saber cuál es nuestra labor a desempeñar, Señor. No imaginarnos lo que sería nuestra labor, porque entonces estaríamos haciendo las cosas mal, presumiendo sin autoridad. Padre Celestial,
necesitamos saber exactamente qué es lo que debemos hacer para que toda la autoridad del cielo nos sea otorgada, Señor, para desempeñar la voluntad tuya, que es agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor, a rendirnos cada día a ti, buscarte en oración, en nuestra intimidad, Señor, buscarte, orar y velar, Señor, para que el cumplimiento de tu palabra sea una realidad en nuestras vidas. Padre Celestial, así lo pedimos, Señor, que cada uno de los que nos han escuchado, Señor, y si hay alguno que no ha tomado decisión por ti, Señor, que seas tú, Señor, quietando su corazón, Señor, y que pueda tomar decisión por ti, Señor, y tú puedas guiar su vida de ahora en adelante, Señor. Padre Celestial, guía nuestros pasos, Señor, que sea tu gracia, Señor, con nosotros, Señor. Liberta al cautivo, Señor, sana al que está enfermo. Guarda, Padre Celestial, a cada uno, Señor, sea tu ayuda, Señor. Tuvo diversas manifestaciones gloriosas, Señor, manifestadas en nuestras vidas para beneficio de nosotros, Señor. Padre Celestial, porque dependemos de ti, Señor, y en tus manos, Señor, es que estamos, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu ayuda con nosotros, porque en tus manos nos encomendamos, Señor. Padre Celestial, sigue bendiciendo los servicios venideros, Señor, ayudando a cada uno de mis hermanos, Señor, a expresar tu voluntad, Señor, agradable y perfecta. Porque Padre Celestial, te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, el Señor les bendiga y le invitamos para los próximos servicios, donde están a nuestros hermanos trayendo la exposición de esta palabra, y que es con el beneficio de nosotros, como habíamos dicho, conocer realmente cuál es nuestro propósito en Dios, y que verdaderamente esto va a ser de satisfacción para nuestra alma. Esto es lo que realmente nuestra alma inconscientemente está buscando. En algunos ya es más consciente y así por el estilo, pero bueno, esperamos que el Señor sea revelando su palabra, su voluntad, cada una de nuestras vidas. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.